¿Qué tal, videovidentes? Bueno, vemos que los videos que hice sobre amoladoras y sus discos ha despertado, vamos a decirlo de este modo, eh, mucho interés, pero veo también que hay un poco de desconocimiento y vamos a intentar llevar cordura, ¿sí? Y explicar un tema que evidentemente he visto que hay mucho, vamos a decir, eh, no sé si desconocimiento o equivocaciones, ¿sí? De todos modos, no son cosas que vayan a causar ningún peligro, salvo que seamos muy torpes y trabajemos con una moladora con un disco flojo. Pero creo que nadie con dos dedos de frente lo haría. Vemos la tuerca de la moladora, ¿sí? La tuerca, vamos a prender un poco la luz, a ver, porque está un poco nublado, ¿sí? Vemos que de un lado es completamente plana, ¿sí? Aunque tiene una depresión central, y del otro lado tiene una saliencia. Esta saliencia no importa para qué es el disco, sino el grosor del disco, ¿sí? Lo que vamos a nosotros aquí hay un montón de discos, ¿no? Hay con depresión central, para desbaste, para corte, ¿sí? Flap, bueno, incluso hay un accesorio que se usaba antiguamente para poner papeles de lija, ¿sí? Un papel de lija para lijar, que es plástico, ¿no? Ahora, el tema es este. Tenemos toda esta variedad de discos. Hay incluso algunos que habían llevado a confusión pensando que era un disco de desbaste y era claramente un disco de corte, ¿sí? Disco de corte de cerámicos, ¿sí? Ahí lo dice. Pero bueno, la persona que me discutía no tuve que mostrárselo porque no había manera. Entonces, aquí tenemos la moladora, ¿sí? A ver si tenemos un poquito de mejor iluminación. Aquí tenemos la moladora. Y aquí tenemos, bueno, está puesta con el mango. Le voy a sacar el mango para poderla manejar, porque siempre se usa con el mango, ¿no? Le voy a sacar el mango para poder manejarlo un poco mejor y que sea más visible, ¿sí? Que no estorbe. Bueno, vemos que tiene un pequeño tetón, ¿no? Entonces, cuando colocamos un disco que tiene cierto grosor, lo que nos tenemos que fijar, en este caso es un disco flap, ¿sí? No hay ninguna duda en el modo que va este disco, ¿verdad? Bueno, vemos que queda, en este caso, queda al ras. Si esto sobresaliera, obviamente que lo que tendríamos que hacer es colocar esta pieza de este modo, ¿sí? La tuerca, para que hiciera un ajuste de, digamos, de mejor manera, si quedara aquí un escalón. En este caso, la verdad que no sería necesario, se podría poner de este modo, ¿sí? Aunque siempre que usemos discos gruesos, ¿sí? De grueso me refiero en el sentido del espesor del disco, ¿no? Sea para lo que sea, ¿sí? Este sería el modo más correcto de colocarlo, ¿sí? Es decir, con el tetoncito ese hacia allá, ¿sí? Y eso va a hacer que se centre y que ajuste, digamos, de mejor modo. Vamos a poner el freno, vamos a ajustar, ahí está ajustado, ¿sí? ¿Y qué ocurre? ¿Sí? Vemos que en este caso, ¿sí? Colocando ese tetón hacia ese lado, el disco no fue ajustado, ¿sí? Entonces, obviamente, ese sería el peligro de utilizarlo de ese modo. Nadie sería tan tonto, supongo, de hacerla funcionar de ese modo. Por lo tanto, la mayoría de las veces la manera correcta de colocar, ¿sí? Es de esta manera, en donde sí va a tener un ajuste. Entonces, más allá de para si es de desbaste, si es de, digamos, de corte, para lo que sea el disco, lo importante es fijarse que se provoque un ajuste correcto con la tuerca, ¿sí? Sobre todo, si aquí no hay un escalón, como es el caso, entonces va la parte plana. Más allá de que esto es un disco bastante grueso. Aquí tenemos este famoso disco plástico que era para accesorios. Bueno, en este caso obviamente no cabe duda que así es imposible colocarla, que hay que colocarla en este sentido, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, un disco, ¿sí? De corte metálico. Siempre esta cara hacia arriba, dijimos que es por donde va la arandela.
¿Qué pasa? Si nosotros la colocamos con el tetón este, ¿sí?, hacia abajo, obviamente no ajusta, ¿sí? Por más que apretemos, el disco queda flojo. Entonces también es obvio que en este caso, ¿sí?, debe ir de este modo la tuerca, ¿sí?, para que agarre el disco. Entonces no seamos talibanes y digamos que si el disco es para desbaste, la tuerca de este modo. No, lo importante es ver el espesor del disco y de qué modo es, digamos, vamos a colocar este. Vemos que aquí, ¿qué pasa? Vemos que aquí hay un escalón importante, no sé si se llega a observar, se me voy a levantar el celular, ¿sí? ¿Sí? ¿Ven ahí la diferencia? Entonces en este caso sí, es obvio que más allá que es un disco de desbaste, debe ir de este modo para que el ajuste sea el correcto, ¿sí? Ponemos el freno, apretamos y ahí el disco queda agarrado. Pero siempre hay que fijarse eso, si hay un desnivel entre el disco, ¿sí?, y la amoladora, como es este el caso. Hay por lo menos 4 milímetros ahí. Entonces en este caso sí, va de este modo. Ahora, aquí tengo otro disco en donde vemos que no hay desnivel. Entonces en este caso, por más que sea de corte o de desbaste, la tengo que colocar de este modo, ¿sí?, donde el disco queda asegurado. Entonces muchas veces el error está en pensar que la tuerca va de un modo o de otro dependiendo de para qué va a ser utilizado el disco. Y lo que importa es el grosor del disco y ver si queda ese escalón, ¿sí? Así que bueno, espero que haya quedado claro y que no haya dudas al respecto. Otro tema es el tema que estas herramientas, ¿sí?, son para desbaste y para corte. Pero los cortes que se hacen con esta herramienta, por ejemplo, este es un disco de corte, ¿sí?, ahí lo estoy colocando, digamos, de mal modo, porque así que va, ahí está, ¿sí?, y como está nivelado, iría con la parte de la tuerca plana hacia abajo, ¿sí? Entonces colocamos la tuerca, pisamos el freno, ajustamos un poquito ya con la mano, suficiente, con eso ya queda como para trabajar. Ahora, esto es para hacer cortes lineales. Con estos discos no traten de hacer curvaturas porque lo quiebran al disco. Ese es el mayor riesgo, ¿sí? Salta el pedazo de disco, no sabe a dónde va a parar y a quién puede lastimar. Entonces, esto es para hacer cortes lineales, ¿sí? El otro tema es cuando comienzan a cortar, nunca golpear, siempre apoyar la herramienta y deslizarla. Nunca, cuando uno comienza el corte, hay muchos que pegan un golpe. No, jamás. Ahí puede quebrar el disco. El protector siempre, bueno, hacia el sentido donde va a escupir las chispas si estemos nosotros, para protegernos de las chispas y de una posible desprendimiento de un trozo de metal o del disco, ¿no?, propio que se va desgastando. Y el otro tema también, por seguridad, normalmente nos debemos colocar de este lado, ¿sí?, de la máquina. O sea, trabajar de este lado, nunca del lado donde el protector está, digamos, menos cubierto, ¿no? O sea, el disco está menos cubierto por el protector. O deflector lo llaman muchos. Así que bueno, esas son cosas básicas que creo que no hace falta ser un experto para saberlas. Y les voy a dejar una estadística. El país de las estadísticas, ustedes saben que son los nórdicos, ¿no? Tienen todo muy, muy bajo control. Y si bien esta es la herramienta más peligrosa, ¿sabes quiénes son los que tienen más, digamos, accidentes con estas herramientas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que son la gente experimentada o la gente novata? Error, es la gente experimentada. Porque la gente experimentada suele tener una confianza tal que empieza a, digamos, cometer errores, a dejar de estar, digamos, atento a ciertas cosas, y ahí es donde se provoca, con este tipo de herramientas, los errores garrafales y los accidentes
de, digamos, moderada o grave, digamos, consecuencias, ¿no? Está de más que les diga, eso ya creo que todos lo saben, y si alguien no lo sabe se lo digo, jamás se usan discos con dientes en esta máquina. Tiene muchas revoluciones. Se traba, salta y no sabemos hacia dónde, ¿sí? Rebota la máquina. Si viene hacia nuestro cuerpo, vamos a perder un pedacito o la vida. Así que estas máquinas son para usar con este tipo de discos o con discos diamantados, por supuesto, pero no de dientes. Los discos de dientes son para sierras circulares. Que coincida el eje y que lo podamos montar no quiere decir que se pueda usar. Por otro lado, la verdad que la hoja dentada es para cortar madera, ¿verdad? Y la verdad que aún, digamos, pudiendo utilizarla, el corte que hace es de pésima calidad y quema la madera. No es para uso en madera ni en carpintería. Se puede usar para cortar madera en bruto en una obra. Y en ese caso hay discos, ¿sí? Multifunción, pero no con dientes, ¿sí? Pero la madera igualmente la quema y no es un corte preciso el que hace. Así que, por favor, desestimen los discos dentados para estas máquinas. Esto fue todo. Así que espero, este video no pensaba hacerlo, pero bueno, visto los comentarios y el grado de dudas que tiene mucha gente, con algo tan sencillo que realmente pensé que era difícil que la gente lo tuviera, bueno, pero se presentó, a mí no me cuesta nada hacer este video. Seguramente de este video también un montón de polémicas, aquellos que quieran crear polémica que la creen, no tengo ningún problema, cuestión de ellos. Pero está más que claro que el modo de colocar la tuerca depende del grosor o del espesor del disco, ¿sí? No de para qué es utilizado el disco. Si es para corte de cerámica, si es para corte de metal, si es para desbaste, ¿sí? O si es un disco multifunción. Dicho esto, me despido de todos ustedes. Seguramente nos estaremos viendo en algún video próximamente. Y yo insisto, si quieren dejarme algún tema para un futuro vivo, bienvenido sea. Normalmente trataré, como hice la última vez, de avisarlo con cierto tiempo, al menos un par de horas, para aquel que pueda y quiera pueda presenciarlo e interactuar. Saludos y hasta el próximo.